Debería estar ya. Sí, estamos en el aire, creo. Mándale. Pues buenas Debería tardes, una estar semana ya. más. Estamos aquí en el Club de Lectura de SFL España. Mándale. Y esta semana traemos un clásico de SFL, no es muy conocido, pero es desde mi punto de vista fundamental. Y es un libro de un autor que es súper importante en lo que sería el liberalismo en lengua hispana, sobre todo en el hecho continental español y en su país natal, Argentina, y no es otro que Carlos Rodríguez Brown, que supongo que por ahí aquellos que nos escuchan o nos vean lo conocerán, y los que no, pues les imploro que busquen sus libros o incluso sus conferencias, que también son muy ilustradoras. A su vez, él ha tenido un recorrido en lo que sería la prensa, tanto a nivel escrito como a nivel de radio. Así que por ahí habrá gente que no lo conozca desde su punto más intelectual, pero sí desde una visión más abierta, ¿no? Más abierta a lo que sería el público en general. Y bueno, el día de hoy nos encamaremos con Estado contra Mercado. Es un libro corto, no es muy largo, tiene alrededor de unas 100 y poco páginas, pero aún así es fundamental porque da las directrices claves para entender lo que serían los principios del liberalismo, contraponiendo la visión que tiene esta doctrina, esta forma de pensar entre Estado, lo que sería el Estado para ellos, y lo que sería el mercado para el liberalismo. Siempre desde una visión del liberalismo clásico. Si no entra en un liberalismo más propio de lo que hoy en día está en boga, de lo que sería a lo mejor el propio Javier Milei o lo que serían otros autores posteriores, otros autores anteriores de finales del siglo XX, como Rothbard, por ejemplo. Y, y su visión, y queda patente en algunos puntos de lo que sería la lectura, es puramente clásica. Bueno, esto no es perjuicio porque el fundamento de este libro es entender lo que es el liberalismo y no hacer una intromisión en los pensamientos en última instancia, ¿no? Y ir al fondo de la cuestión. Pues bueno, hay que decir, y por aquí creo que Darío lo estaba puntualizando antes, pero le brindo la posibilidad de que lo repita. La cuestión es de las citas y demás. Ah, bueno, sí. Una crítica, lo estaba comentando detrás de cámara antes. Como crítica al libro, pues que como queriendo mantener sencillez y hacerlo el libro lo más simple posible, pues incluso lo dice, no sé, si en el prólogo, el propio Brown dice, no, para mantenerlo sencillo y demás, pues no me voy a parar a citar autores, no me voy a parar a meter pies de página, no voy a pasar a llenar esto de referencias y demás, y lo voy a sustituir todo por un apartado de lecturas recomendadas al final, que bueno, que puede estar más o menos bien para una lectura así sencilla y demás. Por ejemplo, quitar lo que son los pies de página, pues no me parece del todo mal, ¿no? Porque es verdad que hay mucho libro en el que eh, después se queda súper engorroso todo con los pies de página, ¿no? Pies de página que ocupan varias páginas, ¿sabes? Eso a mí me molesta muchísimo cuando estoy leyendo. Y digo, pero ¿por qué todo esto no está en el texto, ¿sabes? En plan, si es tan largo el pie de página, pues podría haber sido una puntualización. Entonces, eso por ahí lo puedo entender. Lo que no me gustó es cuando vas a citar una frase de alguien, el no poner el nombre, ¿sabes? Mm, yo qué sé, ¿sabes? Hay momentos en los que cita algo que ha dicho algún autor y dice, y en vez de decir el nombre del autor, pues cita un autor alemán, ¿sabes? Entonces, creo que eso es molesto porque te interesa saber quién dijo esa frase, ¿no? Porque a lo mejor eh, es una enseñanza sobre la que quieres investigar más, no sabes si a lo mejor hay algún un texto en concreto, ¿no? Y también, pues yo creo que el tema de los apartados de lecturas recomendadas, él podría haber hecho referencia a esas lecturas recomendadas sin meterse a pies de página gigantes, pues haber dicho, pues esta idea se desarrolla mejor en la lectura recomendada número 35. Y cinco.
y tú ya pues vas y si te interesa te la lees. Creo que eso no complica la lectura del libro, no la hace ni aburrida ni compleja y amplía la información de cara al lector que puede ser de carácter más principiante o más nuevo, pero que no se va a ver, no va a ver como un reto estas cosas que se están añadiendo, ¿sabes? No sé, yo no sé si Matías opina lo mismo. Imagino que sí. Sí, 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 totalmente. O sea, yo creo que no resta valor el libro, al contrario, citar a los autores originales. Y bueno, si por un tema de simplicidad tú lo que quieres es evitar poner el autor en el propio cuerpo del libro, simplemente puedes dirigir al final del libro y poner ahí las citas de los autores, además de las lecturas recomendadas. Pero vamos, que no habría ningún problema en poner los autores. Mm, yo creo que quiso seguir la línea de un libro muy famoso dentro de lo que sería el liberalismo, que es Economía Básica, y que Thomas Sowell, que es su autor, hace lo mismo. Si en ningún momento cita a nadie. Y muy por arriba a lo mejor da algún que otro nombre, pero nunca, en ningún momento de las 600 páginas del libro, si no me equivoco, 500 y poco, 500, casi 600 creo que tiene, no cita a nadie directamente. Indirectamente sí lo hace. Claro que, claro, a lo mejor con citas tiene el libro 200 páginas. Y supongo que lo habrá hecho para amigos o para gente que no está tan miscuida en el negocio, o para incluso sus propios alumnos. Y habrá dicho, pues, bueno, ¿cuántas páginas tiene el libro? Pues 110 páginas. Y te lo tragas, por así decirlo, ¿no? Es decir, de alguna manera te lo comes, si te lo lees sin darte cuenta. Porque por ahí que mucha gente dice, no, ¿cuántas páginas tiene el libro que te estás leyendo? No, 200 páginas. Ese libro no me lo leo porque es muy grande. Pero aún así, es decir, estoy de acuerdo con ustedes. Y es que muchas referencias a lo mejor te lleva de un autor a otro autor por el hecho de que te parece interesante lo que está diciendo. Y ahí ese link, ¿no? Esa capacidad de salto no está en ningún momento. Que por ahí, para mí, creo que sería interesante tal y como cuenta. No sé si... No, y siguiendo con lo que es la evaluación del libro, antes de meternos a lo mejor en el contenido y demás, que, que yo creo que tiene cosas que comentar, pero tampoco demasiadas, porque, o sea, me refiero a un libro bastante corto, que resume muchas cosas, pero que es más o menos corto, que no tiene tanta chicha, a lo mejor como el anterior, ¿no? De Hayek, que nos podíamos haber pegado aquí hablando 4 horas. Yo creo que el libro en general está bien, o sea, me parece que es un libro que está bastante bien. Creo que si es la primera vez que lees como sobre estas ideas y demás, podría ser ¿sabes? Un buen inicio. Yo creo que por eso un poco lo escogimos también, porque es un libro muy, 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 muy sencillo, que resume todo. Bueno, la intención está clara, por lo que comentábamos antes. Y que intenta, pues, además dividirlo en una estructura súper esquemática, ¿no? Súper sencilla para el lector, ¿no? En plan, primero, ¿por qué el libre mercado es bueno? Simplificándolo, y por qué que intervenga el Estado es malo, ¿no? En plan, tal y tal, ¿sabes? Y te lo expongo primero esto, viendo idea por idea, y luego te pongo esto, idea por idea. O sea, es un esquema súper claro que, pues, ¿sabes? Es para hacerte una estructura mental de lo que te está contando el libro, es súper sencillo. Quizás yo hubiese separado más cada capítulo, ¿sabes? Hubiese separado dentro de los dos bloques, hubiese separado más cada capítulo. ¿Sabes? Una separación un poquillo más, aún más esquemática, pero de por sí ya está suficientemente bien, se entiende todo, todo está bastante con mucho ejemplo retórico, ¿no? Por ejemplo, lo de las externalidades, que después lo quiero comentar, a ver si me acuerdo, con el ejemplo de la fábrica y demás, ¿sabes? En plan, todo tiene como muchos ejemplos, como mucha anécdota o mucha historia para explicarlo. Y eso, simplemente, como dijimos lo negativo, ¿no? En plan, por decir en positivo, que es que el libro pues, es bastante buen texto, pero que tampoco se podía esperar menos de Brown, vaya. Sí, de alguna manera este es un libro que, como bien dice, es simple, pero a su vez es enriquecedor. Y supongo, y por ahí que he tenido la posibilidad de hablar con otras personas que están muy cercanos a lo que sería el liberalismo o que son muy afines a la lectura y al propio conocimiento de lo que sería la doctrina, y no conocen el libro o lo han escuchado, pero no lo han leído. Y la cuestión es anecdótica por el caso concreto propio, y es que claro, cuando llegas a esto, sobre todo los jóvenes, llegamos a lo mejor a partir de vídeos de YouTube, ¿no? O clips de Instagram y demás, pues en mi caso desde YouTube sobre todo.
y te ves a Bastos y demás, ¿no? Y después empiezas a saltar a otros autores o te ves a Huerta de Soto y bueno, pues llegas a Brown, que de alguna manera es conocido, pero no es de los más conocidos. Es un talento a la hora de transmitir conocimiento de ideas, pero a lo mejor no es un showman, por así decirlo, ¿no? Es decir, no, el clip de él no te va a llevar a seguir viendo, sino es algo más profundo. Y claro, pues yo vi por ahí a Brown y dije, bueno, pues a lo mejor este señor tiene algún libro en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca de la universidad. Y bueno, pues coincidió que estaba este libro en la biblioteca de la universidad y me lo leí. Y de alguna manera, es decir, fue de los primeros que me leí y es tan enriquecedor, por así decirlo, que te va haciendo preguntas y que al igual no es un libro muy académico, pero es un libro para estar con unas cervezas, ¿no? E ir viendo qué piensa cada uno de los puntos que va diciendo en el libro. Ya, a ver, y sobre todo cuando no son los liberales, ¿no? Porque tiene como muchas frases que son llamativas, ¿no? Que te llaman la atención y te hacen preguntarte a ti mismo lo que piensas sobre esa cuestión. Pero bueno, no sé si tienen algo más que hablar sobre el libro y si no, ya entramos en lo que sería materia propiamente dicha. A ver, tomo la falta de ruido por un sí. Vale, pues bueno, digamos que hace el libro, una vez lo abres, hace una clara analogía a lo que sería uno de sus profesores, por así decirlo, aunque no de manera directa, indirectamente, sería Hayek, ¿no? Y en vez de a los socialistas de los partidos, pues hace o emula esa frase y dice a los progresistas, ¿no? De alguna manera cambia el socialismo por progresismo, por el hecho de que a él ya ha dado el salto a la modernidad, a la posmodernidad. Es decir, ya no hay una confrontación tan directa con lo que serían los socialistas como tal, que también, sino con una idea más es decir, con una idea más de la idea de progreso a partir de lo que sería mayo del 68. Es decir, ya hay un choque más cultural, no solo económico, cultural también. Y por ahí que pone ese apuntillamiento, ¿no? Que sería ahí en la contraportada a los progresistas. Y bueno, pues me gustaría recomendar, antes de continuar, un vídeo que es una tertulia, pero está subida a YouTube, en la cual participa Carlos Rodríguez Brown, y es Progress, que por ahí lo pueden buscar, Progress, y es dentro de lo que sería uno de los programas de Sánchez Dragó, que supongo que lo conocerán, y si no, les invito a que lo busquen en Wikipedia o en alguna de estas fuentes poco fiables. Y por ahí verán el vídeo y la verdad que está bastante bien y hace una comparación entre lo que sería el progresismo y los progres, la idea del progresismo y la de los progres que se tenía y en buena medida se tiene hoy en día, o se debería tener, creo yo, desde principios de lo que sería los años finales de los 90, principios de los 2000 y hasta ahora, vamos. Aunque el vídeo sea del 2007, está vigente. Bueno, bien. Ahora, de alguna manera, yo lo que fui haciendo fue punto por punto, intentar hacerlo lo más rápido posible y si hay alguna pesquisa, cuestión, me interrumpen y lo hablamos más en profundidad. No quiero dar la chapa, vamos, diciéndolo en plata. Bueno, nada más empezar el prólogo, empieza a hablar como que la economía no es una ciencia de consenso y que se suele hacer mucho énfasis en que la economía tiene muchas directivas o directrices diferentes de acuerdo a la escuela por la cual se rige el pensamiento de según qué economista o intelectual, ¿no? Y eso lo tomo como algo bueno, es decir, la economía es buena porque no hay consenso. Si hubiera consenso, también tal vez fuéramos una secta. Es decir, y la economía hubiera, o lo que sería la ciencia, hubiera quedado a un lado, ¿no? Y es importante porque, por el hecho de que muchas veces, y en el caso concreto, supongo que al resto de los que están aquí presentes le pasa lo mismo, cuando hablan de economía con una persona, pues no está hablando de la misma economía que solemos hablar nosotros aquí. Y por ahí que hay un choque contra una pared inexpugnable en la cual ni ellos te entienden a ti ni tú le entiendes a ellos. Claro que nosotros tenemos la razón y ellos no, pero es muy difícil verlo sin que ellos tengan una intuición de lo que nosotros pensamos. Es un poco pretencioso, pero no, yo sí lo pienso. Bueno,
saltando el prólogo, que básicamente es lo que lo podríamos resumir en eso, entramos en la introducción, que no sé para qué hizo una introducción, si después, para qué hizo el prólogo, si después tiene una introducción, pero bueno, aún así él lo encuentra como el primer capítulo del libro, no como el segundo. Eso lo podemos ver en el que en el segundo pone un 2 y no pone un 1, pero bueno. Vale, aquí va a remarcar una idea que tiene Mises y que la va a nombrar en lo que sería socialismo en su libro y va a reflejar que no hay terceras vías, es decir, o hay socialismo o hay capitalismo, pero no existe algo que sea un mix. Es decir, la tendencia pura y propiamente dicho al socialismo es socialismo, no es capitalismo. Y aquí lo remarca de manera indirecta, incluso imperceptible, podríamos decir, por así decirlo, pero me pareció interesante tenerlo en cuenta y comentarlo. Después, aquí hace una de las 3 incidencias, si no me equivoco, de lo que sería su liberalismo clásico, ¿no? El liberalismo clásico, que es uno de los fundamentos, como bien comentaba antes, de lo que sería el libro, y es la necesidad del Estado para fundamentar la visión de lo que sería el ejército, es decir, la defensa, lo que sería la justicia y lo que sería, por así decirlo, el gobierno. Que no el Estado como tal, pero sí un gobierno que administre esa función pública, por así decirlo. Y bueno, aquí lo termina con una batalla al Estado progresista, el Estado que se fundamenta a partir de lo que sería el New Deal, pero que, como bien decía antes, va a tener más peso a partir de lo que serían las batallas culturales de todo el siglo XX y ahora las nuevas del siglo XXI. Pero claro, como bien queda patente en la publicación del libro, es de principios del siglo XXI, entonces lo que sería lo woke está muy en ciernes, por así decirlo. Bueno, en el capítulo 2 ya empieza a la cuestión que me parece interesante y supongo que por ahí lo habrán escuchado, no sé, y es la analogía entre el mercado y la selva, ¿no? Como que el mercado es la ley de la selva. Es decir, que ahí siempre gana el más fuerte, ¿no? Que el más débil, es decir, el más rico se come al más pobre, al más indefenso. Y claro, es decir, me parece súper interesante que él juegue con esas cartas, ¿no? Por el hecho de que estoy jugando contra las cartas del enemigo y te voy a ganar la partida, ¿no? Y claro, y no utiliza esta analogía, y yo lo escucho, es decir, utiliza esta analogía, pero no utiliza una forma de rebatirla, que a mí me gusta en extenso, y es que en la selva, no, en la selva la cebra no negocia con el león, ¿no? Bueno, sería la sabana, pero bueno, en la selva, ¿no? No se ponen a negociar los animales que son las presas, no se ponen a negociar con lo que serían sus depredadores, ¿no? Es decir, no fijan un salario para que no se lo coman, ¿no? Es decir, no pactan, se lo come y ya está, vamos. Es decir, no hay capacidad de negociación, no hay capacidad de que las personas sean libres en la selva, por así decirlo, que serían los animales. Exacto. No, y contra esa definición selvática, él mismo da una definición que me gusta, para tengo aquí, estoy intentando seguirte mientras tengo aquí un par de citas, ¿no? Y justo ahora me parece oportuna porque hay un momento en el que da una definición de mercado, ¿sabes? Que me gusta bastante. No sé si es de algún otro autor, tú me dirás, Oscar, a lo mejor, ¿sabes? Pero él dice, el mercado es el conjunto de relaciones que mantienen los seres humanos entre sí, por tanto esta puntuación de los seres humanos, eh, y que se concretan las transacciones que llevamos a cabo para satisfacer nuestras necesidades, ¿entiendes? Entonces, que no hay ningún tipo de naturaleza desordenada en esa definición, ni ningún tipo de cuestión como las que he comentado. Entonces, eso, simplemente puntualizar esa definición que me parece importante citarla. No sé si. Sí, sí, de hecho es importante por el hecho de que con el énfasis mismo que tú habías puesto, es decir, de alguna manera revoca la visión que sería, por así decirlo, que sería mecanicista de la economía, ¿no? Como que la economía funciona sola, vamos, que no funciona sola, son los seres humanos los que hacen la economía, que por ahí, lo que sería sobre todo la escuela neoclásica, tiene una visión muy mecanicista, ¿no? Sube el PIB y las personas comen, no, es decir, si las personas no van a trabajar o no fundamentan lo que sería la estructura productiva, no se realiza nada. Es decir, no son números que actúan, son personas.
por ahí que es importante. A su vez, el resto de las frases es clave, es decir, y supongo que, aun cuando no sea directamente de otros autores, habrá cogido parte de otros autores o ideas de otros autores para fundamentarla. Ahora mismo no te sabría decir si es otro autor, pero supongo que si la dice Hayek, no hay problema. Y si la dice cualquier otro de la escuela, tanto neoclásica como austriaca, lo mismo. Vamos. Ujú. Eh, y también no se incluye directamente dentro de la definición, pero se puede un poco inferir, yo creo, que el mercado tiene un carácter. Espera, porque Ale está escribiendo. Bueno, ahora leo la cita porque está escribiendo la Ale aquí en el chat del Meet. Eh, digamos que le da o se puede inferir una naturaleza colaborativa en el mercado, no tanto de rivalidad o lo que sería un juego de suma cero, ¿no? La economía no es un juego de suma cero, el mercado no es un juego de suma cero, todo lo contrario, ¿no? Es un juego de suma positiva. De hecho, tengo una cita aquí, pues, si quieres la puedo leer ahora, medio larga, pero lo que dice un poco eso, que de mercado libre, verdaderamente libre, salimos todos beneficiados precisamente. Y bueno, ya posteriormente, que eso ya sí tal lo comentaremos más tarde, cuando critica al Estado, critica un poco eso, que la intervención estatal pues beneficia a uno en perjuicio de otro. Precisamente lo que no hace el mercado de, y lo que hace es, o sea, el mercado lo que hace es beneficiarnos a todos los que participamos en él, el Estado lo que hace es perjudicar a unos para beneficiar a los otros. Entonces, claro, ahí se ve clara dicotomía en qué es mejor, pues lo que nos beneficia a todos o lo que beneficia a uno en perjuicio de otro. Pues evidentemente de donde salimos ganando todos. Entonces creo que eso lo deja bastante claro. Y bueno, leo la cita por si alguien la quiere en concreto, que es: por modernos que podamos parecer los seres humanos, en economía padecemos frecuentemente prejuicios ancestrales que nos impiden comprender las causas de la riqueza y que nos remiten una y otra vez a criterios que solo son válidos en el mundo primitivo, donde no hay intercambios ni propiedad privada. Cabe sostener que la riqueza es la causa de la pobreza y que la economía es lo que se denomina un juego de suma cero. Es decir, lo que gana uno lo pierde otro. Es posible que de ahí se derive el recelo frente al comercio, al dinero, al mercado y al capital, pero cuando todos ellos están presentes, entonces la economía ya no es un juego de suma cero, sino de suma positiva, o sea, un juego donde todos pueden ganar simultáneamente y donde la ganancia de uno no es necesariamente la pérdida de otro, que es básicamente la idea que acabo de expresar. No sé si quería puntualizar algo o si no saltamos a la cita que había dicho Alejandro, que la Sí, puse ahí sí, por el chat. vale, coméntala. Aún así, es el siguiente punto que yo tenía anotado. Ujú. Entonces, puedes seguir y ya lo retomamos después de la lectura. No sé si se sale mucho. Bueno, si no, termino con el punto y seguimos. Vale, Es que dale. justamente tenía en la cabeza esa cita, pero no apunté la cita, sino la idea. Así que nos aliamos en esta cuestión. La cita que puso Ale aquí, Sí, dice. la cuestión sería que la economía de mercado y la civilización y el progreso van de la mano, es decir, cuanto más desarrolladas estén las instituciones, ¿no? Las instituciones, que es justamente lo que dice la cita que acabas de leer, Darío, más capacidad tienen los seres humanos de vivir mejor, sí, y de ir fundamentando unas ideas que le ayuden a progresar más. Entonces, por ahí, que cuando los seres humanos entienden que el comercio es más rentable que la guerra, es cuando empiezan a vivir mejor, porque no estoy jugando con las ideas que fundamentan la suma cero, sino que ambos ganamos. Y como ambos ganamos, ambos tenemos la capacidad o el incentivo de seguir fundamentando una serie de relaciones y una serie de trabajos para seguir y seguir y seguir ganando y seguir creando instituciones que nos permitan seguir ganando y no joder al contrario, es decir, no joder al compañero. Vamos, esa sería la cuestión. Y da una idea que es muy hayekiana, que sería el neoinstitucionalismo, que lo va a nombrar después, pero no me quiero anticipar. Así que por ahí, si leen la cita. La de Ale la leo yo mismamente. Bueno, leo aquí lo que puso Ale porque no está dispuesto para hablar hoy. Está malo, entonces nos va hablando por el chat y nosotros somos su voz. Todos solemos hablar más de la cuenta sobre lo que ignoramos. Hay, con perdón, una explicación económica. Los costos de información no son nulos, mientras que hablar es gratificante y barato.
pero las incógnitas de la física nuclear nos parecen bastante más lejanas que el paro o la inflación. La mayoría de las personas titubearíamos antes de exponer la teoría de la relatividad, pero muy pocas se contienen a la hora de opinar sobre los impuestos, las empresas o las finanzas. Bueno, esto es un poco de lo que hablabas antes, si no me equivoco, Oscar, sobre las características o la idiosincrasia propia de la ciencia económica, que más allá de seguir siendo una ciencia, pues tiene sus complicaciones. Y además, pues tiene la característica esta de que nos afecta directamente de una manera muy clara, ¿no? Al final, pues todo lo que estudia la ciencia no nos afecta, pero la ciencia económica, como tiene relación también con la política, con nuestra vida directamente, pues nos vemos obligados a inmiscuirnos, ¿no? Y yo creo que así debe ser, ¿no? O sea, creo que todos debemos estar por lo menos enterados de la actualidad y demás, pero, pero eso no significa pues que mucha gente pues hable realmente como si fuesen expertos, ¿no? O sea, y es un poco lo que entiendo yo. Sí, de alguna manera, es decir, tienes totalmente la razón. La cuestión es que, si la gente para comer tiene que saber lo que es la inflación, pero la física nuclear no. ¿No? Exactamente. En la tele Sí. no te van a hablar de física nuclear, porque las personas que le interesan, que sí, que les interesa el tema son pocas. Las personas que les interesa la inflación son menos, creo yo incluso. Pero cuando van a comprar ven que les salen más caras las cosas. Hmm. Que no es porque les salen más caras las cosas, eso no es la inflación. Claro, sí, exactamente. Te ves obligado a saber del Claro, tema. claro, es cierto, de alguna manera hay un discurso que tú te estás comiendo, ya sea por la tele, o ya sea porque tienes que darle una explicación a que las cosas estén más caras, o a que la capacidad adquisitiva que tiene tu dinero es menor. Es decir, Ujú. ya no es incluso por una cuestión ideal, ¿no? Que sería más o menos a lo que te refieres, que todo el mundo tenga una serie de intuiciones de lo que pasa a su alrededor y que le afectan directa o indirectamente. Que no es eso, es decir, una cuestión puramente pragmática. Pero esto viene al hilo, justamente, con otra idea que va a cerrar este capítulo, y es la ley de las consecuencias no deseadas. Es decir, la ley de las consecuencias no deseadas, que la nombra, es que tú actúas y a partir de tu actuación esto va a derivar en algo que tú no tenías previsto, ¿no? Y claro, en economía siempre pasa, bueno, en economía en general siempre pasa, pero la economía es, por así decirlo, manifiesto, por el hecho de que si tú no te riges por las ideas que atienden a la verdad económica, cuando tú pretendes actuar a partir de lo que sería, por ejemplo, la coacción física o institucional, las derivadas de tu actuación van a ser totalmente contrarias o van a derivar en que lo que tú pretendías solucionar pues se agrave. Y esto lo veremos cuando hablemos de lo que sería el mercado y demás. Aunque por lo demás, más adelante, sobre todo al final, empieza a hablar de temas de pensiones, empieza a hablar en temas de educación y demás, y pues se podría hacer un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué mejor manera de subir y incluso él lo comenta, es decir, qué mejor manera de mejorar la educación que subir el presupuesto de la educación, ¿no? Si intuitivamente tú dices, cuanto más dinero tengan los profesores para dar clases, mejores clases van a dar, pero no es así. Sí, porque estás creando un incentivo perverso a que se haga un uso ineficiente de los recursos. Recursos que por lo demás son escasos. Recursos que por lo demás le estás quitando a unas personas que son más eficientes. Pero bueno, esto es un ejemplo. Y claro, directamente, justamente es el fundamento último de lo que sería la contraposición entre Estado y mercado. No sé qué pone Alejandro, porque me sale aquí en pequeño. No, si lo puedes leer, Darío, que tienes buena voz, así como de tenor. Mm. La última cita que puso esta. Bueno, leo todo el mensaje, ¿no? Es justamente lo que acaba de comentar Oscar sobre las consecuencias no deseadas. Brown dice algo que me gusta mucho siguiendo la idea de que la pobreza es lo natural y que lo que hay que explicar es la riqueza, pero aplicado a otros ámbitos. Esto se lo he escuchado mucho a Bastos también, una cosa que él suele repetir mucho. Y pone la siguiente cita. Si hay golpes militares en África, como antes los había en América Latina, no siempre reflexionamos en que lo más lógico es que los militares golpeen. Nada es más fácil que la toma del poder por quien tiene el virtual monopolio de la fuerza. La cuestión interesante, por tanto,
Y como observó precisamente un gran economista afro-norteamericano, esto es lo que me molestaba a mí, no es porque hay golpes militares, lo asombroso es porque no hay golpes militares en algunos países. Pues Bueno, sí, claro, ya, ejemplo de lo que estábamos comentando. Ya gracias a Alejandro ahí que nos sirve también para hacer referencia al autor y tener un peso más, ¿no? Dentro de lo que serían las intervenciones. Bueno, a partir de aquí, él se olvida de los capítulos y empieza con los subapartados. No sé qué le dio, porque a partir de ahora es un punto, un punto, un punto, un punto, y es súper dinámico el libro, y de repente estás en la página 60 y no te has dado cuenta incluso de que no has cambiado de capítulo, ni incluso has cambiado de temática, porque es muy lineal. Y bueno, aquí nos viene a hablar de la cuestión de los pobres, y de alguna manera empieza a hacer analogías a principios de la economía clásica, a la división del trabajo, y nos comenta que cuanto más división del trabajo, más mejor es la sociedad, porque da la capacidad de especializarse, de brindar servicios entre distintas entidades, entre distintos individuos. No, si se crea una cierta dependencia que va a aligerar lo que sería la sociedad, la cultura, y también a su vez nos viene a traer la idea de que las oportunidades nacen a partir de la división del trabajo y no al contrario. No es que, no es que la división del trabajo nazca de las oportunidades. Es decir, que es la capacidad que tienen las personas más ricas por el desarrollo del capital, lo que les va a brindar que se separen, que se especialicen y que se presten servicios. Y esto viene al caso de quién sale beneficiado a partir del mercado, que se pregunta. Y cuáles son los perjuicios que causa el mercado. Que, que esto lo está diciendo en el lado del Estado, ¿no? Es decir, en el lado del libro que habla del Estado. Y dirás tú, pero eso no lo vas a hablar después. Claro, pero lo hace precisamente por eso, ¿no? Está diciendo quién gana y quién pierde dentro de lo que sería el libre intercambio de los individuos. Todos menos si interviene el Estado. Vamos, claro. Y para eso va a traer otra analogía que sería la mano invisible. Y viene a criticarla, la idea de la mano invisible. Porque parece que hay alguien que está detrás, no, que hay una mano que va moviendo a las personas como marionetas. Por ahí que después Hayek vaya a utilizar la idea de orden espontáneo. Si nadie ha marcado ni rige las capacidades de los individuos o las actuaciones de los individuos más allá de los individuos mismos. No hay una mano detrás de nadie. Es la libre interacción de las personas. Bueno, me salto un par de puntos porque básicamente van en la línea de lo que estamos comentando y entra en cuestiones puramente económicas, en cuestiones que vienen a traernos a principios del siglo XX, la equidad y la macroeconomía. Por ahí lo mejor fue que no entrara a citar autores porque estaría todo el rato dándole patadas a Keynes dentro de este punto, precisamente. Y bueno, viene a reflejar que la idea de igualdad es puramente ficticia, que la idea de igualdad es imposible, si no puedes igualar dos personas por el hecho de que son dos individuos totalmente diferentes y que si quieres de alguna manera pretender igualarlos va a ser en puntos concretos que vas a tener que forzar de alguna manera para de alguna manera crear la ficción de esa igualdad. Se mete a su vez con el dinero fiat, aunque no entra mucho en materia, y con el sistema bancario, por el hecho también, y me parece importante remarcarlo, de que cuando se habla de capitalismo se fija mucho en la visión de lo que sería el sistema financiero, el sistema bancario, como un reflejo del capitalismo, y ciertamente lo es, pero un sistema bancario, un sistema de economía indirecta, libre, no intervenido. Y es ahí que es importante que haga esta puntualización de sistema bancario intervenido por el Estado, es decir, el sistema bancario del Estado, no sistema bancario libre. Y bueno, después entra con la información incompleta, que creo que Darío por ahí tenía algo
que viene a ser la formación completa, lo que sería las externalidades negativas, externalidades positivas. Ah, bueno, no, sí. Yo simplemente destacar que me gustó como lo explicaba el ejemplo y demás. Simplemente era un comentario. No, no tenía mucho, vamos, mucha ciencia y demás. Ciencia tiene. Simplemente. Ah, broma, No, pero... tú me entiendes. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, después viene a cerrar lo que sería este apartado del Estado. Volviendo sobre el primer comentario que abre el libro, que es la cuestión de los nuevos derechos, que serían los derechos que impulsan los progresistas, a los cuales le dedica el libro. Vamos. Y bueno, estos nuevos derechos vienen a atentar contra los fundamentos que él establece como los principios que debe regir el Estado, es decir, sus principios que serían de liberal clásico, ¿no? Y justamente hay una batalla entre estos nuevos derechos y los principios del liberalismo clásico. Por lo demás, que ahí él ponga cierto énfasis y le dé un apartado, aun cuando el libro no tiene por qué elaborarlo mucho. Después habla del el Estado democrático benefactor, que sigue la línea del punto anterior, y el Estado y la moral como fundamentos como fundamento y tercer punto de darle importancia al liberalismo clásico dentro de lo que sería el libro. Bien, a partir de ahí ya da el salto a lo que sería el mercado, así que sería la segunda parte del libro. Y esta segunda parte del libro es más abierta por el hecho de que ya no es tan esquemático, sino que empieza a hablar de casos concretos como las cuestiones de lo que serían las pensiones, lo que sería la educación, de cuestiones relacionadas también. Perdón, Oscar. Sí. Creo que has dicho mercado y es crítica al Estado la segunda parte, ¿no? Ah, sí, vale. Ah, Entonces, solo eso. vale, Sí, entonces sí. me he Sí, sí, sí. confundido. Vale, me he confundido. Entonces, vale, tienes razón, es cierto. Entonces, vale. Entonces, claro, sí, ahora le da la vuelta y empieza a criticar todo lo que podría hacer el Estado que está haciendo todo lo que podría hacer el mercado que está haciendo el Estado. Eso, perdónenme. Y por aquí que empieza a criticar los puntos y a encontrar las falacias que utiliza el Estado para legitimarse a sí mismo, cuando en otros puntos utiliza totalmente el contrario. Por ejemplo, ¿por qué se privatiza? Y es un ejemplo que pone Carlos Rodríguez Brown. ¿Por qué se privatiza la línea de teléfono? No, porque es más eficiente y tiene la capacidad de que el sector privado dé un mejor servicio y esté más abierto y haga caer el precio. ¿Y por qué no se privatiza la educación? No, pero a ver si todos los puntos que me has dado te los puede dar en el mercado también. ¿Por qué privatizas uno y no el otro? Es decir, de alguna manera estás cayendo en una contradicción. Y bueno, en líneas generales, yo creo que esta parte del libro, más allá de lo que sería... Bueno, no, simplemente a apuntar que dijiste pues, las falacias en que se fundamentan y lo que justo tenía aquí la cita concreta, porque me pareció muy buena, muy corta y demás, de lo que él considera que son las falacias, ¿no? En concreto. Y él dice aquí, Brown, el intervencionismo se basa en la triple falacia de que el Estado sabe más que la gente, tiene derecho a intervenir para corregir sus errores y nunca crea al intervenir un mal, o sea, nunca crea al intervenir un mal mayor del que pretendía despejar. O sea, esas son como las tres falacias que dice él, en las que se fundamenta pues, la intervención estatal y por qué no funciona, ¿no? Porque al final si tú fundamentas un razonamiento, ¿no? En falacia, pues vamos, creo yo que ese razonamiento va a ser erróneo y vamos, en la práctica se ve. Y bueno, tampoco tiene mucho desarrollo, pero era por puntualizar. Dijiste la falacia, ¿no? Y como me parecía correcto. Esto, en buena medida, no habla, o se suele hablar desde los círculos izquierdistas, sobre todo, aunque desde la derecha también, del Estado como un ente ahí, que está ahí, que parece que trabaja por sí solo, y son personas. Y Mises lo dice en Socialismo, dice, parece como si aquellos que antes eran unos demonios, ahora por formar parte de lo que sería la administración o ser parte del Estado, del gobierno, ahora fueran unos ángeles, ¿no? Es decir, que el día anterior que tú eras el malo, malísimo empresario explotador,
como te nombraron ministro de Fomento, te convertiste en un ángel, ¿no? De Pero repente, ya no va ni de bondad y de maldad, ¿sabes? Ya no va de demonios y ángeles, sino que si tú antes, cuando eras un empresario, te podías equivocar y hacer las cosas mal y demás, ahora que estás en el Estado, no, ahora que estás en el Estado tienes el conocimiento absoluto administrado por Dios en sí mismo y sabes todo y eres capaz de calcular todo de la manera más eficiente para asignarla donde tiene que estar, perjudicando lo menos posible al que perjudicas y beneficiando lo máximo al que beneficia. Que bueno, que eso ya sé, que aunque eso fuese así, sería una falacia, pues, utilitarista y demás. y, y en la línea que dices, al contrario. Es decir, cuando eras empresario no te podías equivocar. Ujú. Ahora que estás en el Estado, sí. Es decir, Son si te errores olvidas, humanos. Son claro, errores humanos. claro, si te olvidas de las nóminas siendo empresario, pues evidentemente tienes que tener una responsabilidad. Pero si te olvidas de las nóminas siendo administrador público, no tienes perjuicio, ni perjuicio ninguno. Si Pero tú hay que te gastas, entenderlo porque son errores humanos. claro, si tú te gastas el dinero de la empresa en cosas que no te lo tuvieras, no te las tenías que gastar, eres malísimo. Pero si eres diputado, bueno, tú me No, entendías, creo. sí, sí, y además yo iba a decir que hay mucha gente que debate estas cosas y te dice, bueno, el Estado se equivoca, pero es que los empresarios también. Y yo, claro, pero si es que yo lo que estoy asumiendo es que como ambos somos humanos, en el caso de un mercado libre, si yo me equivoco, si yo soy el que la caga, pues yo soy el que asumo las consecuencias. Pero en el caso de que se equivoque el Estado, quien asume las consecuencias es todo el mundo. E Exacto. incluso gente que no está implicada de ninguna manera en eso. Entonces, claro, ahí está el problema y por eso siempre mejor el sector privado que el público. Un poco también, yo creo que lo hemos nombrado 40 veces en los directos, pero el ejemplo que decía Bastos de ha jugado al póker con botones y ha jugado al póker con dinero real, pues un poco lo mismo otra vez. La gestión privada es más eficiente que la pública porque si se equivoca, se joden ellos. La pública dice, pues se la maman todos, incluso a lo mejor yo me da igual porque yo ni pierdo el trabajo ni pierdo dinero. Y es eso. Esa es la diferencia principal. Sería interesante hacer un análisis, un estudio sobre el ocio nocturno de los diputados del PSOE después de dejar el cargo. Pero bueno, lo dejo ahí para Creo ver que, si alguien se aventura. yo creo que tendrías problemas para hacer ese estudio, ¿no? Bueno, sería una putada, hablando feo. Pero bueno, ya por aquí que tenía apuntadas dos cosas y a partir de ahí pues entramos un poco a debate, si les parece, o por ahí si tienen alguna cosa apuntada. Eh, y es cómo pone en énfasis una idea que es que va en relación a lo que sería la intervención del público, de la intervención de las personas en la vida pública, es decir, en la política, entre los que se consideran como buenos, dentro de lo que serían los políticos, serían los dialogantes, y los que se consideran como los malos, que son las personas que tienen convicciones propias, que serían los ultras, ¿no? Digámoslo y pongámoslo en el contexto español. Es decir, los que son del PP, lo voy a decir con nombres y apellidos porque es la realidad. Es decir, ahí están los números, ya están las noticias y las actuaciones propias, los votos se pueden ver en el BOE. Los que son del PP votaban lo que antes votaban lo que antes votaba el PSOE cuando entró Mariano Rajoy, ¿no? Y esos son los dialogantes. Si de alguna manera dialogaron con los que estaban antes que ellos, ¿no? Si, sus antecesores, para seguir una línea de consenso. Y los que se negaron y hoy en día se niegan a seguir esa línea de consenso, ya sean los puntos que fuesen, son los ultras. El ultra es Milei cuando llega a Madrid y manda a la mierda, hablando feo, a Pedro Sánchez. Pero los que van a la casa de Pedro Sánchez y le tocan la puerta y le besan los pies, aun cuando está pringado de lo que sería todos los casos de corrupción que tiene, esos son los dialogantes, ¿no? Los que se van al centro, aun cuando el centro esté en la extrema izquierda, son los dialogantes. Los que son capaces de aglutinar en el gobierno a la ETA, al PNV, a Junts, a Esquerra Republicana de Cataluña y a la extrema izquierda son los dialogantes. Pero los que se quedan al margen de pactar con personas que tienen las manos manchadas de sangre son los ultras.
esa es la cuestión. Es decir, y esto lo dice a principios de siglo. Y todas las cosas que han pasado por delante se ven reflejadas en este punto. Y es clave ahora Sí, en la política porque, nacional. perdona por cortarte. Simplemente pregunta, en plan, el libro era del 99, ¿era? Sí, Sí, era eso. Sí, simplemente porque me vino la duda y si no te la preguntaba ahora se me olvida después. literalmente. Y por ahí que él lo dice de manera manifiesta. Es decir, los principios que van a cambiar el mundo, los principios que cambian el mundo son los de los ultras, pero ultras en el sentido de que tienen convicciones propias, que no se ciñen a los principios de la mayoría, que inducen a los votos y no las ideas, ¿no? Que sería el No, bueno, colectivismo. y muchas veces se dice, no, hay que tener una idea, pero no, pero hay que tener cuidado con los extremos, con los extremos. Y muchas veces yo te puedo decir, bueno, vale, puede ser una justificación a lo mejor que el extremo esté mal, pero muchas otras veces a lo mejor el que es más extremista simplemente porque tiene unas convicciones más claras y el que está más al centro, como dices tú, lo que ha hecho es prostituir sus ideas, ¿me entiendes? Por cambio de votos o por intereses personales o demás. Entonces, claro, hay que ver muchas veces el ultra, a lo mejor el que es más real o el que más tiene más claras sus ideas, ¿no? Al final, cuanto más fundamentada tenga unas ideas, más una estructura de pensamiento mejor estructurada tenga y más la hayas pensado, más la hayas razonado, más la hayas estudiado, pues a lo mejor vas a tener una posición mucho más extremista, mucho más ultra, ¿sabes? Entonces, claro, eso de, no, cuidado con los ultras, pues no, no es un argumento, ¿sabes? No, no, no significa nada. Eso. Yo daría ya pie al debate, no sé si algo tiene más, pero siguiendo la línea de lo que decía Darío, tú siendo ultra puedes estar ultra, bueno, o extremista, puedes estar extremadamente equivocado, pero puedes estar extremadamente, ¿no? Por ambivalencia, acertado. Exactamente. Ya no es una Totalmente. cuestión de que tú estés en los extremos, sino que estés equivocado o no. Yo creo que ese es Ujú. un punto que creo que debe quedar claro y es lo que dice La Carlos Rodríguez, ¿no? dicotomía no es estar entre en el extremo y no estar en el extremo. La dicotomía es entre estar acertado y estar equivocado. Pues bueno, pasamos al debate. No he intentado no darle tantos las llaves, aunque como bien decía antes, esto es un libro para quedarte una noche, a lo mejor no leyéndolo, sino teniendo los puntos apuntados y decir, no, ¿qué opinas sobre esto y demás? No sé qué. Y pueden salir de un Ujú. punto al otro punto, del punto al otro punto, del punto al otro punto, y a lo mejor terminas hablando de nada de nada que tiene relación con el libro, pero que te sirve, vamos. Pero bueno, Sí. bueno, terminamos hablando de Ábalos indirectamente. Vamos. Mm, No sé si sé que Matías Matías tenía por tenía, ahí algo. Matías, sabíamos que tiene algo, tiene una duda. No, o sea, no es una pregunta tampoco muy importante, pero básicamente a ver, que la rescate o la tengo apuntada. Es corta, ¿eh? En el capítulo, bueno, en el subapartado realmente del capítulo del elogio al mercado, que se llama El Estado Democrático Benefactor, el escritor escribe lo siguiente: no estoy diciendo que en los derechos clásicos el Estado es innecesario, aunque existe un discurso liberal extremo que así lo sostiene. Entonces, mi pregunta es si realmente hay un bando, una posición extrema liberal que defiende que el Estado es innecesario. Porque yo entiendo que existe el anarcocapitalismo y también el minarquismo, pero no sé si se llega a definir como innecesario el Estado o como un mal necesario realmente. Realmente esa es la diferencia entre anarcocapitalismo y minarquismo. O sea, el punto de diferencia es ese, en plan, el minarquismo te dice que, o sea, ambos te dicen que el Estado es un mal y parten de esa premisa, el Estado es malo. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que el minarquista te dice que es un mal necesario, o si no se quiere decir necesario, a lo mejor se puede decir imposible de erradicar. Y el anarcocapitalismo te dice además que es posible de erradicar e innecesario. Y como es un mal innecesario, ¿para qué lo vas a tener, no? O sea, ¿para qué quieres algo que es malo e innecesario? Pues lo quitas y ya está. Entonces, justo ese punto de es necesario es lo que diferencia el anarcocapitalismo del minarquismo. No, sin más, no, no Y puntualizaría nada. no sé si alguien tiene una respuesta concreta a esto, pero eh, respecto a la postura del anarcocapitalismo, a mí personalmente me gustaría saber cuáles son los argumentos que se esgrimen en favor de que la ausencia de un Estado es posible.
porque no sé cómo se puede argumentar esto realmente. Trae chicha, la verdad. Son varios. Es decir, todo servicio público antes se ha dado por el mercado. Todo. Entonces, la cuestión es si más o menos eficiente, en última instancia, es lo que se llega a preguntar, o si la sociedad está preparada para pasar de ese estado paternalista a pasar a un no estado. Pero por ahí creo que concretamente siempre están los mismos. Es decir, a ver, de estar sin estado a estar con estado, o de tener más estado a tener menos estado, los argumentos son los mismos, en última instancia. Es decir, de no tener estado y tener educación puramente privada a tener educación puramente pública y pasar a una educación concertada, el argumento es el mismo. ¿Me entiendes? Es decir, porque si no, los pobres no van a tener para estudiar, por ejemplo. Sería un punto, ¿no? Sería un argumento. Por el otro lado, te dirían que el Estado no es necesario porque aun cuando no existiese un actor coactivo, el mercado te va a brindar las posibilidades. Por ejemplo, ese sería un punto. Y ahí se van sumando puntos, pero lo fundamental, y cuando se habla de esto, es clave, son los 3 puntos del liberalismo clásico, que sería la defensa. Si es posible que se pueda dar la defensa sin Estado y que puedas atender a un ataque de un tercero sin la necesidad de que alguien te obligue a ir a la guerra. La justicia. Es decir, es posible que exista una justicia más allá del consenso que se puede articular en una sociedad, sin la necesidad de que exista un actor coactivo que haga que se cumplan las sentencias. Y la tercera sería la administración de la red pública. Es decir, sería posible que las personas se articulen para organizar su vida común y a partir de ahí no sea esto, volviendo al punto, la ley de la selva. Esos serían los 3 puntos que se ponen en discusión. Claro, hay argumentos a favor y en contra. Desde mi punto de vista, lo que falta es una evolución a la hora de entender que se puede realizar las cosas a partir de lo que sería el libre mercado. No existe una imposibilidad como tal de lo que sería el anarcocapitalismo. Hoy en día sería imposible, pero podría llegar a darse. O sea, tú sí consideras que es posible. Sí. Hoy en día no. Por lo tanto sería O sea, pero, imposible hoy en día. Eso sí, que sí, quede manifiesto. pero en el larguísimo plazo, Podría llegar ¿cómo a darse. ves que sea posible? O sea, tú no ves, es que yo, por ejemplo, veo el típico, o sea, me parece convincente el típico argumento de la mafia, ¿no? Mm, El Estado o es una demás, mafia. ¿sabes? Lo que pasa es que es legítimo. Sí, efectivamente. Pero, pero yo no estoy defendiendo el Estado, me estoy diciendo que es un mal y yo creo que siempre existiría alguien que se impondría mediante violencia y haría un monopolio de esa violencia, por lo tanto sería un Estado. Posiblemente. El tema es dónde pones tú los márgenes, por así decirlo, de lo que es Estado y lo que no es Estado. Claro, yo Pues aquí hay un ya... territorio, bueno, o sea, No, para yo mí ya... el Estado es, Dale, dale. no, para mí el Estado es simplemente un grupo organizado que tiene el monopolio de la violencia en un territorio determinado. O sea, entonces, claro, ¿eso siempre va a existir o no? Esa es mi pregunta. Hay tribus o sociedades, bueno, civilizaciones, no sociedades como tal, que se rigen sin Estado. Acá hablar. Se puede ser liberal, libertario, minarquista o libertario anarcocapitalista. Si eres liberal, aceptas el Estado en algunas cosas. Si eres libertario, entiendes que el Estado es malo, aunque no un mal necesario, sino un mal con el que hay que convivir lo mínimo posible o un mal que hay que erradicar. Exacto. Pues Sí, exactamente, sí. es decir, más o menos Darío lo comentó. Es decir, el liberal clásico, que es Carlos Rodríguez Brown, que lo hemos comentado un par de veces, se rige por esos 3 puntos y tiene que existir sí o sí. Tiene que existir sí o sí. Para que exista una armonía social, pueda existir una sociedad y esa sociedad pueda progresar, por así decirlo. Y se tienen que consolidar lo que sería
el derecho tiene que ser sólido, la división de poder tiene que ser sólida para que ese Estado sea funcional, esa sociedad sea funcional. El minarquista cree que debe haber una pulsión para que siempre sea menor el Estado. Que pongamos que la justicia pueda ser privada, pues podría ser privada. O la defensa puede ser privada, pero siempre tiene que existir un Estado. Dentro de esos 3 factores siempre existe uno, o 2, o los 3. Es una pulsión, digamos, que a lo mejor no en todas las cosas, pero en algunas cosas se va reduciendo. Y el anarquista o anarcocapitalista entiende que ninguna de las 3 debe existir. Yo tengo una pregunta. Yo- Al final, si el Estado no existe, la defensa de los derechos la delegas en otra institución presuntamente privada, ¿no? Pero claro, ¿cómo vas a salvaguardar derechos y libertades con un carácter privado si al final para hacer eso tienes que inmiscuirte de manera pública en todos los individuos? O sea, no puede ser una institución que defiende la justicia, la libertad de los derechos, es imposible que sea privada. Es de un ámbito público social siempre. El tema es que, por ejemplo, yo ahora no te he cortado mientras hablabas y es justo que no te cortes. Y no has necesitado del Estado para que no te corte, sí, para que no cometa una injusticia. Es decir, es propiamente una cuestión civilizatoria en ciertos puntos, pero como hay que ser realista y no idealista, siempre van a haber sinvergüenzas, ¿no? Pues por ahí que existan las justicias de partes. Si yo me comprometo contigo, entonces sería legítimo que un tercero, que no tiene por qué ser el Estado, se inmiscuya en nuestra relación para solventar los perjuicios que tú me has causado o que yo te he podido causar a ti. Incluso se podría estipular en un contrato. Por ahí también que rija el principio de la contractualidad, en última instancia, en ciertos aspectos, o ya no la contractualidad, sino el common law, ¿no? Como siempre se ha hecho de esta manera, tú, si no es explícito que se va a hacer de otra forma, pues se va a regir así. Y si tú me has robado el ganado, pues como se llega haciendo años y años y años, pues tú me tienes que solventar esto por esto. Es decir, pero en última instancia, el Estado es una herramienta que se ha estructurado para fundamentar esta serie de desajustes que se han desarrollado entre los principios que rigen la sociedad. Pero no existe como tal, es decir, el Estado sin las personas no existe. Y el Estado sin las ideas que fundamentan el Estado no existe tampoco. Porque si hay un Estado, sí que son los Estados fallidos, vamos a decirlo así. Es decir, en países africanos, o incluso llegan trayendo los casos propios, en algunos barrios en algunos barrios de Barcelona, en algunos barrios de París, hay Estado. Y aún así rige la Sharia o rigen algunas mafias por encima de lo que sería el poder o la capacidad que tiene el Estado. Entonces el Estado en última instancia es fuerza, poder. Pero es que la fuerza y poder se puede sustentar sobre la libre interacción de los individuos o sobre instituciones que no sean o no tengan el monopolio de la fuerza. Yo tengo una pregunta, si me permite. ¿En un minarquismo podría existir un mercado absoluto? ¿O es ilegítimo? Claro, ahí habría que ver el marco institucional. Si el marco institucional en última instancia se fundamenta sobre lo que sería un pequeño Estado, sería minarquismo, si no estaríamos hablando de narcocapitalismo, propiamente dicho. Si todas las cosas no las rige un Estado, todas, sería narcocapitalismo. Si hay una pequeña cosa, sería minarquismo. ¿Me pillas? Pues por eso mismo, entonces en un minarquismo es imposible que exista el mercado libre absoluto. No, claro, ya habrías dado el salto dentro de lo que sería la función evolutiva de Y un entonces, principio al otro. y ahora tengo otra pregunta. Entonces, ¿eso sería eficiente o ineficiente? Para pregunta personal directamente. Desde mi punto de vista, sería lo más eficiente, por en tanto en cuanto tú no estás atentando contra la capacidad o la vida de otra persona para fundamentar tus actuaciones. El Estado es lo que hace es eso, es decir, comete ineficiencias para solventar perjuicios de terceros. Bueno, de terceros no tiene por qué, porque eso lo habla Brown también. Es decir, pongamos que hay un juicio. Yo he atentado contra ti en según qué cosas, ¿no?
Entonces tú a mí me denuncias para que se restituya la cuestión en sí, ¿no? Entonces, el intermediario en este caso no tiene por qué ser el Estado, porque entre tú y yo podríamos pactar, ¿no? Alguna restitución sin llegar a pleito, o podríamos buscar a un tercero que no fuese el Estado que sirviese de árbitro. ¿Sí? Porque yo ¿Hay supongo un que tú, corrupto entre ellos tres? no, y el Estado también puede haberlo. Sí, pero... Y el Estado legítimo incluso. Es decir, en el patio del colegio, cuando eras pequeño, te daban una patada y tú lo empujabas. Ibas al profe, el profe no es bueno, el profe es el Estado, pero dentro de la institución en ese momento no tenía potestad, por así decirlo. Si no regía su fuerza, sino su autoridad por encima de lo que sería los dos, es decir, los dos niños. Y aún así no había necesidad que estuviera ahí el Estado. ¿Me entiendes? Y a lo mejor era injusto el profesor contigo. Y claro, si el profe era injusto, tú ibas a tu casa, se lo decías a tus padres y tus padres cogían y se lo decían ¿sabes? Iba escalando. Sí. Pero en ningún momento hubo hasta un punto, ¿no? En el que llegas a que es el juzgado de guardia, por así decirlo. Pero sería lo mismo. Podría cometerse una injusticia. Lo que pasa es que el juez, cuando tú vas al juez, el juez dice, tú a la cárcel. Tú a la cárcel. Y lo que te viene a buscar es la policía. ¿Me entiendes? No hay una justicia establecida por la gente alrededor. Tanto justicia como injusticia, pero es que siempre va a existir la injusticia. Vamos. Ok. El tema es no ser idealista. Si nos ponemos a pensar, todos los filósofos socialistas son idealistas. Y parten de la premisa de que el Estado va a solventar todo. Y cuando no es Estado es la clase obrera que va a ser una ilustrada y va a gozar de los principios de los ángeles y que va a correr los... ¿Me entiendes? Siempre el mismo Sí, que principio. hay matices, sí. Exacto. Digamos que no es ideal, si no hay ningún sistema ideal. Hay unos que son más ideales que otros, por así decirlo. Y ahí de cada uno que entiende que es uno u el otro y que busca argumentos para fundamentarlo. Hay también que cuando los argumentos se ponen en la práctica, algunos funcionan y otros no. Y a la historia nos podemos remitir, aun cuando no sea en última instancia un principio que rija lo que sería el intelecto de los seres humanos, ni la realidad última de las cosas. Y bueno, de una cuestión, o sea, un poco relacionada, pero cambiando el tema también. Eh, en esto que tú dices, ¿no? De llegar al sistema, pues, más favorable y demás. ¿Cuál es la manera de llegar al sistema más favorable? Yo entiendo que aquí somos todos más o menos liberales, entonces todos un poco pretenderíamos reducir el Estado. Entonces, ¿cómo reduces el Estado? No sé si me explico. En plan, o sea, claro, una cuestión. Pero de una perspectiva, o sea, yo, por ejemplo, tengo una perspectiva más reformista, por así decirlo, ¿sabes? En plan, yo creo que esos cambios se pueden hacer poco a poco, incluso desde dentro, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo de Milei, yo creo que es un ejemplo claro. Pero quería ver si había alguien que opinaba de otra manera, o sea, que a lo mejor lo que quiere es pues, hacer un grupo terrorista libertario y hacer atentados o algo. Me da curiosidad si todos están de acuerdo o tienen a lo mejor un enfoque más mixto, ¿no? En plan, tampoco algo en plan revolución, locura, pero sí que tiene que haber un equilibrio entre acciones más revolucionarias y acciones más reformistas o son todos puramente reformistas, como yo. Vaya. A ver, yo tengo una opinión, en plan, creo que la opción más rápida simplemente es el voto a pie, ¿no? Te vas a un lugar donde más o menos la gente piensa como tú y empiezas a Ujú. construir un país más liberal y si no no tienes esa idea, hacer un cambio cultural, ¿no? Al fin y al cabo, pero eso vas a tardar mucho más tiempo e inclusive a lo mejor nunca llega. Vale, no sé qué piensa lo demás. O sea, quería hacer como la recogida de preguntas, pero me daba Ah, curiosidad. bueno. Sí, la cuestión es como dice Luis, es decir, en última instancia yo creo que la batalla, la forma en la que las personas cambian es de manera cultural. Te puedes ir porque tu entorno no cambia y no te queda otra manera que Ujú. votar con los pies. Pero si todas las personas se comprometen de alguna manera a que se quite el peso del Estado, pues se va a cambiar el peso del Estado o va a haber una
una batalla contra la tiranía, va a haber una guerra contra el tirano, por así decirlo. El tema es que cambie esa idea de la gente ver el Estado bien a ver el Estado como un mal, ¿no? O sea, ese cambio es muy complicado porque, claro, al final el Estado, en el punto que está ahora, pues controla mucha parte de la información que te llega, ¿me entiendes? Entonces, es complicado que se dé un cambio social o un cambio cultural de esas características. Pero igualmente yo creo que es posible y te digo, o sea, se tienen que dar las circunstancias, evidentemente, y es complicado que se den, pero se pueden dar. Y lo de votar con los pies, pues, por supuesto. O sea, yo creo que está bien. El tema es que en qué punto con el voto con los pies llegas a cambiar la sociedad. O sea, con el voto con los pies, pues te vas, ¿no? De esa sociedad. Y yo entiendo que si todo el mundo vota con los pies, pues esa sociedad se queda sin gente. Pero hasta qué Lo que, punto eso es... lo que, lo que se supone que terminas cambiando es la otra sociedad, Ujú. no la que llega. Claro, pero Pero bueno, yo me he a visto, la sociedad a la que te vas es porque ya te gusta, ¿me entiendes? Entonces no estás cambiando. bueno, no tienes otra opción a lo mejor, pero te digo, yo he visto todavía, y la verdad que me sorprende, venezolanos socialistas, que me lo expliquen. Y No, cubanos también. no, es cubano. Sí, Pero, pero viviendo aquí, sí, viviendo aquí. sí, yo he visto. Y Yo he visto poco. convencido. Así que cuéntame un cuento. No, Ya. no decirse. Pero, a ver, es decir, ya, pero aún así, es decir, que tú votes con los pies no significa que tú estés entendiendo lo que pasó. Es decir, Efectivamente. Ujú. que ese es el, creo yo, el problema. Es decir, que tú no has sido todavía consciente de por qué tuviste que votar con los pies. Simplemente votaste con los pies y ya está. Te fuiste porque estaba hasta... Bueno, que esto va, que lo hemos comentado hoy un par de veces. Es decir, que tú no te das cuenta de que hay inflación porque tú sabes lo que es la inflación, sino porque ves que cada vez puedes comprar menos cosas. Ujú. Por lo mismo. Te va porque estás mal, sí, pero ¿por qué estás mal? No lo sé. Eso también entra en cuestiones de educación y demás. Por ahí que lo importante para mí es la batalla cultural y las ideas. Cuando las personas quieran, sepan lo que quieran, sepan lo que quieren y lo que le cuesta que tanto ellos como segundas o terceras personas quieran otra cosa, es cuando se cambia la realidad última. Pero a ver, Pues sí. dentro de lo que comentaba, reformismo o teoría del shock, ¿no? Que sería corte total de lo que sería las prestaciones del Estado, ¿no? Que es lo que te refería. O poco a poco se van diluyendo las asignaciones. Pues eso puede decir, yo creo que tiene sobre el papel, teóricamente, lo más eficiente sería el shock. Sin no atender a ninguna regulación o a ningún decrecimiento. Pero el problema del shock es que el shock no tiene sentido si no hay una batalla cultural previa. No, da igual. ¿Entiendes? Pero sí, el tema es, tú cortas, sí, esto es puramente económico, tú cortas y lo más efectivo es eso. Otra cosa es, claro, lo que dices, si eso va a hacer que tú tengas que matar a no sé cuántas mil personas porque se van a golpear en la puerta del Congreso para que tú vuelvas para que tú revoques tu ley, pues evidentemente no has ganado. Esa es la cuestión. Y eso es lo que parece, es decir, eso es lo más anecdótico de lo que ha pasado en Argentina. Que se pensaban que porque Milei, aun cuando no fuera shock, porque Milei está decreciendo poco a poco. Si Milei no ha hecho ¡zah! Y ha hecho caer lo que sería el Estado. No, bueno, es que lo que le decía a Jope, Jope le decía, no, tú tendrías que haber eliminado ya el Banco Central. Y dice, claro, pero si hago eso, pues destino a toda esta gente a una hiperinflación, a pobreza absoluta. Si Claro, tú o sea, me refiero, la teoría es por eso, pues eso. Pero una cosa es decir, eso va a la Realpolitik, ¿no? Una cosa es lo que dice la teoría y la otra es de la Realpolitik. ¿No? Es decir, lo que te va a fundamentar en el día a día, porque Jope no estaba hablando no está hablando con los parlamentarios todo el día porque a lo mejor no le van a votar. Eso es lo que no lo está viendo él. Pero sobre el papel, corta y después hay un rebote. Que es lo que está pasando ahora. A lo mejor es más abrupto y demás, y no se tienen en cuenta no, factores claro, a ver, políticos como tal. si el punto al que llegas es el más eficiente, aunque tú llegues de golpe, vas a crecer. Claro. Pero claro, o sea, no puedes ser consecuencialista, ¿me entiendes? No, o sea, no puedes matar a toda esa gente o no puedes matarlos de hambre para llegar al punto mejor. Y aún así, aunque ese sea el punto mejor, Eso es de hay tibio.
Esa de tibia no, hombre. No, y otra cosa es lo que te decía antes, no tiene sentido nada si no hay una batalla cultural previa. Pero tú imagínate que tú tienes la potestad ahora mismo, Oscar, de darle un botón y destruir el Estado, ¿vale? No lo haría, pues sí, porque no hay cultura de cómo vivir sin el Estado. Ese es Ahí está, ahí está. O sea, simplemente surgiría otro Estado, ¿entiendes? O ponte que le das un botón y tienes el Estado minarquista de tu sueño, ¿vale? sí, Tampoco le das porque no tiene sentido, ¿eh? pero es que en eso ¿Entiendes? cae. O sea, por eso digo yo que todo lo que no sea una reforma paulatina mediante batalla cultural y luego mediante cambios progresivos no tiene sentido. Yo, si puedo hacer un inciso, lo que acaba de decir Darío justamente es algo que defendía, bueno, no quiero tirarme un triple, pero creo que lo defendía precisamente Kant, que la reforma se hace de manera progresiva y cultural. Y luego también quería rescatar una idea de Hayek, que criticaba el comunismo precisamente porque se impone por medio de la violencia. Y el liberalismo precisamente lo que debería hacer es lo contrario. Si realmente el liberalismo es necesario y tú eres liberal y defiendes la libertad, al final se acabará imponiendo de manera cultural e intelectual porque es la mejor solución y la sociedad va encauzada hacia su progreso y evolución, ¿no? Yo creo que es Entonces, así. yo tengo una pregunta para eso. Entonces, ¿tú no pondrías un presidente libertario? En plan, ¿no pondrías un presidente como Javier Milei o como un hipotético caso No, de Juan no, Ramón Rayo? eso sí. Al contrario, No, no, Pero no, sí. no. Sí, pero, a ver, en Venezuela están al contrario ahora mismo. Y estamos no, muriendo de no, hambre. me Pero entonces refiero está poniendo la violencia. no, me refiero que al contrario, que claro que lo pondría. Tú que me dijiste que si no lo pondría, Sí. que al contrario, evidentemente sí pondría un presidente libertario. Pero entonces eso es actuar con la violencia. Claro, no, o sea, Ah, es que es claro, estás hablando de paradoja. violencia por medio del Estado, no, por medio del Estado. Yo digo usar la violencia para reducir el Estado, literalmente que la violencia sea con ese fin. O sea, ¿me Ah, entiendes? vale, No, vale. o sea, que cuando digo violencia me refiero a ir al Parlamento a tirar petardos, ¿sabes? En Sí, sí, plan, sí. que, o sea, no es lo Yo le mismo. tengo atrás, O sea, evidentemente, ¿cómo? que yo le tengo atrás. Ah, lo tienes atrás, ¿verdad? Estás ahí. Me refiero, o sea, sí, claro, si tú eres presidente, al final eres presidente del Estado, por lo tanto tienes monopolio de la violencia y se puede decir que estás usando la violencia. Pero yo me refiero a usar la violencia con ese fin, ¿me entiendes? No, no significa lo mismo. No solo para matizar. Sí, sí, Para que quede claro. claro, para que quede claro. O sea, al final la violencia es el último medio al que hay que recurrir, yo creo. Ujú. Pues, pues a ver, esto sería otros libros que nos han llevado de un tema, de un tema, de un tema. Y hay libros sobre todo de Bruno Leoni, que habla de la justicia privada y demás, que creo que es interesante traerlo. Pero es un libro muy, por así decirlo, denso. Lo traeremos en un futuro. Y que, no sé, si por ahí tienen algo de tiempo, aun cuando nosotros en el club de lectura estemos siguiendo otras lecturas, pues lo pueden ir leyendo. Me parece súper interesante. También Hayek tiene puntos así de derecho, de legislación y demás en su libro O sea, qué libro en concreto de Bruno León? La ley, creo que es, espérate. No, la libertad y la ley creo que es. Es un segundo. Sí, Espérate, la libertad ahora y la estoy. ley. La libertad de la ley, Sí. De la edición que yo me he leído es de Unión Editorial. de Unión. Sí, exacto. Vale, no, no es muy largo, estoy viendo, cortito. Tiene 200 y algo, si no me equivoco. Sí. Corrigen. Pero es denso, pues tiene mucho contenido de fondo. Y después está Derecho, Legislación y Libertad. Y después hay otros distintos autores que han seguido esa línea y demás. Es decir, que no tienen por qué ser liberales, ¿eh? Que con el common law y los principios de la ley, de los principios que rigen la ley constitucionaria, siguen esa línea, ¿eh? También. Vamos, que este es un ejemplo. Es decir, aquí no necesitamos el Estado para llevar una reunión y hablar tranquilamente. A lo mejor es Bueno, que tenemos a Matías que está ahí en el Parlamento, pero... por fuera. Parece como Vito Quiles. Vito Quiles. Uno que supongo que tendrá derecho de hacer entrevistas, ¿no?
Sobre el papel los tiene. Y está Y en le la respondió sede. también. Claro, claro. Y que la responda. Y está en la sede de la soberanía nacional, es decir, donde más rige el Estado, donde más importante es el Estado. Y aún así, no le brindan el derecho a preguntar, ¿no? Cuando sea acreditado y demás para que lo haga. Paradójico. Cuando menos. Espera que pille a Ya. Rufián. ¿Pero te hablan catalán o te hablan español? En Rufián que, vasco, te hablan vasco, bro. Rufián que se iba a ir después de 3 meses, creo que era. Sí, Tiene sí. casa, coche y compañera en Madrid desde hace unos 10 años, más de 10 años incluso. Pero sí. Bueno, no sé si quieren ir cerrando ya. Yo, antes Sí, de bueno, eso, anunciar el próximo de, libro, para de dejarlo ir, ya. anunciar el siguiente libro, aunque lo vamos a poner por el grupo de WhatsApp y lo publicaremos también en el, en el Instagram de Student for Liberty Canarias y en el Nacional a partir de esta semana también. Será la economía en una lección, la economía en una lección de Henry Hazlitt. Lo que queda por definir es cuál edición vamos a hacer, de la cual edición vamos a hacer uso, porque según tengo entendido, las nuevas de Unión Editorial tienen un nuevo Prefacio. tiene un nuevo prefacio, que no recuerdo quién es. Y en las más, es decir, en las más recientes, pero no en la última, tienen a Milei y a Juan Ramón Rayo, y me refiero a las ediciones en español. Así que ya por ahí miraremos cuál. O incluiremos, o a lo mejor podemos tener la posibilidad de poder ver que el resto vea la nueva incorporación dentro de lo que serían los prefacios. Vale, Arturo Dam. Prodan. No sé, a mí Paladán creo que es una cerveza o algo de eso. Pero bueno, sí, lo miraremos. La verdad que no me suena. Y eso sería la economía en una lección, que por ahí hay muchos profesores intelectuales y demás que lo ponen como un libro por el cual las personas que entran al liberalismo se deban iniciar. Yo creo que, bueno, está bastante bien, pero tal vez no sea el mejor porque tiene muchas cosas que se dan por hecho y camina mucho en... Ah, vale, entonces sí sé quién es. Si es el mexicano, sí sé quién es. Creo que incluso lo hemos hablado. Pero por nombre, ustedes saben, bueno, los que están por aquí que son muy malos. Por los nombres. Y eso sería La economía en la acción de Henry Hazlitt. La edición, pues lo comentaremos. Y es un libro clave que hay que leer en algún momento de lo que sería la vida liberal libertaria. Y lo tendremos en varios directos, en varias reuniones. Y eso por mi parte sería todo. No sé si quieren comentar algo más. No, bueno, empezó que en principio varias reuniones, no sé si haremos 2 o 3, ya vamos viendo. Veremos, lo diremos por el grupo, qué división de páginas hacemos y demás. Eh, Habrá que ir viendo. Pero bueno, eso ya lo comentamos. Y ya vamos a ir cerrando. Gracias a los que están aquí, gracias a los que lo hayan visto y los que vayan a verlo después. Y nada, Oscar, termina con una frase épica como la otra vez. Es complicado porque no la tenía preparada. Pero bueno, Pero con la misma. sí, pues sería pues a los progresistas. Bueno, sí, No, a los pero progresistas. O a los progres. eh, O a los woke. venga, mira a cámara y dale dramatismo ahí. A los progresistas.